por ahí tenemos igual un tweet. Si quieres nada más mando este tweet, Jazz, y luego ya continuamos. Dice, aunque el linchamiento político y mediático de Andy-NR, dice, aunque el linchamiento político y mediático entre paréntesis machista en redes continúa, la realidad es que Heracles Migato, hashtag Brenda Lozano, fue propuesta e invitada desde la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, como bien decía Ezra. Es la primera vez que una mujer joven sería titular de una representación en el exterior. Y ahora sí, Jazz, me voy contigo justo un poco dándole vuelta a esto mismo, ¿no? O sea, si no hubiera sido una mujer así joven, una escritora, y a lo mejor hubiera sido otro tipo de personaje, en principio hombre, ¿las redes hubieran reaccionado de esta manera? Y el propio gobierno mexicano. Es que yo antes de eso quería justamente hacerle una pregunta, y es ¿de dónde se deriva que ella no está de acuerdo? O sea, es decir, vamos a ser lo más, digamos, racionales y lógicos, o sea, vamos a derivar la conclusión de una información. Yo, digamos, no la puedo derivar de unas pláticas con ella sobre el tema porque no las he tenido. Entonces tengo sus textos, tengo sus tweets, y si hay una persona que acepta un cargo como ese es que está de acuerdo, como estoy de acuerdo contigo, con el proyecto del gobierno. ¿De dónde se deriva que no está? Porque se le acusa de incongruente. ¿Se puede derivar de unos memes? Es decir, no creo que sea muy racional, pues argumentativamente derivar su postura de los memes. Lo que tengo es, tiene unos memes, tiene una crítica en la parte de la parte feminista, que tenemos muchas personas que son de la cuarta T la tienen también. Entonces, yo no puedo derivar ni de sus textos, del hecho de que sea alumna, haya sido alumna en un taller de revista hace muchos años con el Cauce, ni del hecho de que esté en contra de una parte, cómo se ha llevado, digamos, sobre todo las manifestaciones feministas, derivar que está en contra. Lo que sí tengo en la evidencia es que ella aceptó un cargo en este gobierno, por lo tanto, para mí está a favor, o no está de acuerdo mayoritariamente, ¿no? Entonces, mi pregunta muy, tal vez ingenua, es ¿de dónde se saca esa información? Por un lado. Por otro, en cuanto a la pregunta que hace Cheles, sí, o sea, creo que llegó de una manera, o sea, no sé, llega un momento en que, bueno, pues ya en la mañanera dijo el presidente lo que dijo, digamos que fue públicamente, que dijo, bueno, no dijo vamos a despedirla, no sé si siquiera si hay un contrato, lo que dijo es que le iba a pedir al titular, al canciller, que propusiera, o sea, como esa fue la sintaxis del presidente. Entonces, bueno, pasa esto y sigue el odio, o sea, el odio misógino, en el que la tachan de basura, o sea, porque estuve viendo, estaba viendo que alguien había reportado 400 tweets en contra por minuto, donde le dicen puta, le dicen basura, en una situación en que ya eso va más allá de cualquier cosa, y no es que sea una minoría, son demasiados tweets con ese tipo de palabras y con ese tipo de agresiones. Entonces yo, un momento en que yo, digamos, como alguien externa a esta situación, me pregunto, entonces, ¿tengo que seguir cuestionando si Brenda es o no apta cuando ya el presidente dijo lo que dijo, o la urgencia está en denunciar esa violencia misógina? Entonces, creo que ahí hay una decisión ética, y la decisión ética que yo tomaría es, la urgente ahorita es parar este acoso misógino, y pues ya, si es o no adecuada para el puesto, además, pues ya está zanjado. Y creo que mucha gente siguió tomó la otra decisión, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es que eso es lo terrible, ¿no? Porque ni siquiera hemos discutido en realidad, o no se ha discutido en realidad, la importancia que tiene ese puesto, las ideas, las propuestas que se deberían llevar, cuál es la pertinencia del perfil de Brenda Lozano y cuáles podrían ser otros candidatos, ¿no? Que eso sería muy interesante, sino que se llevó a un terreno de está o no está de acuerdo, y como no está de acuerdo, pues entonces yo insulto de esta manera y del otro lado me insultan de esta manera. Entonces, yo digo que todos esos son fifís y son terribles, y yo digo que los otros son unos iletrados que no entienden y que son chairos, ¿no? Entonces, vamos a la misma polarización de siempre, pero ahí
la responsabilidad, no sé de dónde tendría, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Tenemos que hacerle una limpia a las redes. A final de cuentas, no sé, de los tres que estamos aquí, ustedes más, sin duda alguna, somos personajes que vivimos en las redes y que por una u otra razón de las opiniones que damos en los diferentes espacios públicos, pues recibimos ese tipo de odio, ¿no? Acá se puso en el centro y se puso en el centro, yo lo vuelvo a decir, muy desatinadamente por el señor Enrique Márquez, ¿no? Yo creo que es parte también de lo desaseado que ha sido todo este proceso. Sí, o sea, puede derivar. Hay unos funcionarios de la Cuarta T que invitan a alguien, entonces pues cree que esa persona es adecuada y la otra persona acepta. Por lo tanto, también piensa que el gobierno no es tan, digamos, no llega al punto que otras personas que no van a aceptar. Entonces, yo sigo, ¿de dónde se deriva que ella es fifí? ¿De dónde se deriva todo eso? ¿Cuál es la fuente? Entonces, cuando me dices que ella es incongruente, ¿cómo lo sabemos? No puede ser de un meme, por favor. Eso no tiene ninguna seriedad, ni de ningún meme, ni de tweets. Díganme dónde. Entonces alguien, Pedro Salmerón en Twitter decía, es que tiene más de 50 artículos en Letras Libres. Entonces mi pregunta es, ya 49, ¿no? O sea, ¿cuál es la medida para saber que representa un grupo? Perdonen mi ser tan básica, pero yo necesito, como alguien que no está en esos círculos, que no vive allá, necesito saber de dónde viene una información y de dónde se sacan las conclusiones. Antes de acusar incongruente, si tienes, hay muy pocos medios que publican reseñas o entrevistas literarias, entonces, yo que tengo un texto publicado en Letras Libres, en el filiómetro estoy muy baja, pero 50 ya, pero 40 no. Es decir, yo creo que no tenemos, mi pregunta es de dónde viene la fuente para concluir que ella es incongruente, que ella no está de acuerdo. Las evidencias que yo tengo es que está de acuerdo al aceptar. Chale, yo tengo dos, también creo que ya te gané, ya estoy más en el fifiómetro. No sé, pero yo pienso, ¿no? Independientemente, carteras apartes, grupos y cercanías culturales aparte, que para eso serviría muy bien aquel libro de la genealogía no me acuerdo cómo se llamaba ese libro de Enrique Serna sobre las oligarquías culturales, que a final de cuentas hay que aceptarlo, existen y están muy marcadas por dónde escriben las personas y de quiénes son los que te invitan a un lugar y a otro. También hay un libro espectacular de Santiago Gamboa, el novelista colombiano, que se llama Los Impostores, de cómo son esos intercambios en el mundo cultural. Mencionar esta parte en donde si yo escribo un artículo en donde digo que el Estado mexicano es un Estado feminicida, pues yo simplemente no puedo trabajar para ese gobierno. Eso me parece es estar en desacuerdo, que no es estar en contra, es estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fundamental, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? Digo, ya lo que los demás puedan opinar, y es como yo decía, ¿no? Yo sí dije que el gobierno de Peña Nieto había asesinado a los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo responsabilizo y por eso no trabajaría para ellos, ¿no? Y no trabajé. Gobierno con Estado, o sea, yo puedo sostener que el Estado es feminicida como Estado. Eso es distinto a decir que un gobierno es feminicida. El Estado es tramado que es feminicida, eso es innegable. Eso no quiere decir que estoy diciendo que la cuarta T es feminicida, ¿eh? Y era la cuarta transformación o esta administración, pues. Yo lo dejo allí. Creo que no dijo eso. Justamente es lo que a mí me parece muy, o sea, quiero decir, yo no puedo decir por ella que simplemente sí, claro. Que tengo, las fuentes que tengo de lectura, no, y dijo, claro que dijo que estaba de feminicida, que estoy de acuerdo, pero no es lo mismo que decir que es un gobierno. O sea, si yo digo, el Estado, por ejemplo, es un Estado que permite la acumulación del capital, no estoy diciendo que la cuarta te lo permite. Yo creo que ahí habría que hacer eso, o sea, habría que hacer
una distinción importante. Entonces, incluso ella en su propio dice, yo voté 3 veces por López Obrador, lo que eso signifique, digamos, pero ella está negando, uno, que pertenezca o no a esos grupos. 2, que votó por López Obrador. 3, tenemos la evidencia que aceptó trabajar en ese gobierno. Por lo tanto, pues puede ser mentira perfectamente, pero necesito evidencias. Ese es mi punto. Claro. Y decir un estado feminicida no es decir que la 4T de administración es feminicida. Ya ahorita no voy a entrar al país porque además como ya lo cobran, pues ya no entro. Creo que no vale la pena pagar por él, pero... sí, ¿no? Denise Dresser también votó 3 veces por López Obrador, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que tenemos que volver al debate de lo desasiado que ha sido todo este proceso dentro de la diplomacia cultural y que al menos, ¿no? Además de que estábamos volviendo a tener a una escritora que publica en una editorial como Penguin Random House y que está en todos los festivales del universo, pues nos estamos moviendo a otro universo que me parece que también fue enfocado y da para muchísimo debate el perfil que quiso poner el presidente, ¿no? Pero sí lo lleva a otro universo en donde todos dicen, bueno, entonces, ¿quién va a ser? ¿No? Porque a todos se nos ocurrieron 2, 3 nombres del Círculo Rojo que conocemos que publica en el mismo universo. Y es bien importante eso, porque entonces, ¿es que no hay más o que no se les ha dado espacio? Porque era más fácil que conociéramos a Brenda Lozano, que está dentro de esos universos, a que conociéramos a más poetas mujeres de lenguas indígenas. Ahí ¿no? Y creo que eso nos pone justo porque ya nada más tenemos 2 minutos para que justo Yasnaya nos hable al respecto, y ahí tenemos un tuit del Universal que dice esto de esta propuesta del presidente de que sea una escritora o poeta indígena, y también el por qué se esperan hasta que haya este tipo de reacciones para proponer a estos perfiles. Bueno, nosotras hemos recibido, digo nosotras porque aunque no hago poesía, me considero también que escribo en lenguas indígenas, con cierta preocupación. Uno, porque esto ya sucedió con CONAPRED. El presidente dijo que iba a poner a una persona, una mujer indígena en CONAPRED. Muchos colectivos y colectivas de mujeres indígenas propusieron, se hicieron foros, se propuso de aquí y allá excelentes perfiles. El propio presidente presentó una terna de mujeres indígenas y es la fecha que no ha nombrado a ninguna. Entonces, me parece que hay un problema, o sea, no se puede utilizar justamente después de un proceso súper desasiado en una agregaduría cultural que siempre ha sido ocupada por élites culturales y por lo tanto por élites blancas, criollas, o sea, así es, pues así funciona lamentablemente. Y entonces, una vez que tienes todo ese desaseo, se hace como instrumento la figura de una mujer indígena. Justamente la poeta del Istmo, Irma Pineda, representante de los pueblos indígenas de México y del Caribe, de Centroamérica, del Caribe, México, ante la ONU preguntó qué pasó con ese nombramiento. No se puede hablar de las mujeres indígenas sin hablar de todas las condiciones y retos que en la actualidad están enfrentando. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, ya nos tenemos que ir de este bloque. Ya estamos sobre el tiempo y estábamos en lo mero bueno. Si lo puedes cerrar en 10 segundos para despedirte, además, porque ya nos tenemos que ir y tú no estás en el siguiente bloque. Perdón. Sí, nada más también impresionó la serie de tweets que dijeron que no había mujeres indígenas que pudieran tener el perfil para una agregaduría cultural. Entonces, otra vez el racismo saliendo a todo lo que da. Muchísimas gracias. Dice,